Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio. Serra, muy buenas noches. Buenas noches, Federico. Un martes más en nuestros debates, en nuestros jóvenes que transforman España. Vamos a hablar hoy de un asunto especialmente importante. Lo vamos a hacer de la mano de nuestros compañeros Sergio Pérez. Sergio, que es Community Manager, buenas noches. Buenas noches. Y de Adriana Ochoa, periodista, buenas noches. Muy buenas noches. Cuidado con los golpes que se Sí, escuchan. ahí estamos un poco... Y de nuestra politóloga Isa Martínez Rivas, buenas noches. Buenas noches, Fede. Vamos a hablar de un asunto... Fijaros que hoy hablaba Eduardo sobre este tema con alguien que vino el otro día, por cierto, porque he estado desayunando esta mañana con Sol Rengifo, que estuvo aquí la semana pasada. Ah, sí. Hablando de emprendimiento social y hemos estado un buen rato hablando de este asunto porque es un asunto que efectivamente afecta y mucho a nuestras generaciones más jóvenes. Estamos viviendo, sobre todo después de la pandemia, situaciones cada vez más dramáticas de problemas de salud mental entre la población más joven en España. Sin duda, en todos los sectores de edad aparecen los problemas de salud mental, pero es verdad que se están produciendo de una manera muy específica en los más jóvenes. ¿Por qué? Pues seguramente es una confluencia de factores, ¿no? Pero quizás muchos de ellos los hemos tratado ya aquí. La carestía de trabajo, la precariedad laboral, la falta de vivienda, la imposibilidad de poder formar una familia y independizarte de tus padres. En fin, todo un conjunto de situaciones que hacen que los jóvenes no vean claro el futuro y eso lleve a situaciones a veces terribles, ¿no? Sí. Sí, no, yo creo que, vamos a ver, en la Fundación nos ocupamos del futuro, de que España sea mejor en el futuro. Pero el futuro son los jóvenes, no somos los viejos. Sin duda. Y los jóvenes viven en un mundo que hemos fabricado los viejos, no lo han fabricado ellos. Entonces, yo creo que deberíamos reflexionar las generaciones mayores y decir, algo hemos hecho mal, algo hemos hecho muy mal, porque la peor muestra de que el mundo no es satisfactorio es que la gente, como decían en el 68, en la Revolución del 68, la gente quiera que se pare el mundo que me bajo, decían entonces, que la gente quiera marcharse del mundo. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Algo muy mal estamos haciendo en el mundo actual, que les estamos propiciando que ese crecimiento de problemas de salud mental haya experimentado. Yo viendo unos números parecía que había en el año 17, que es anteayer, 2017, había 6,2% de personas que decían con mucha frecuencia padecer problemas de salud mental y ha pasado del 6,2 al 15,9, es decir, que se ha casi triplicado, se ha multiplicado por 2,5 veces. Algo se está haciendo muy mal. Yo creo que tú refieres unos problemas que efectivamente existen y son tremendos y son especialmente duros con los jóvenes, como el de la precariedad del trabajo, la escasez de vivienda, las circunstancias de la vida de hoy son claramente peores que las de hace 30 años. Pero hay otra serie de factores que estábamos comentando hace un momento, como que la gente no padecía en países mucho más pobres que el actual o mucho más primitivos que el actual.
En la España de los años 60-70 no había ese número de suicidios que hay ahora, aunque, como también hemos comentado antes, una cosa es lo que sucede y otra cosa lo que se dice que sucede, y entre el noúmeno y el fenómeno pues puede haber asintonías, ¿no? Pero vamos, yo creo que es un problema gravísimo para los jóvenes de hoy, que nos están denunciando aquí. A esta tarde están diciendo, oye, que habéis hecho mal, y creo que nos debería hacer reflexionar. Comentábamos también, y con esto acabo, que las muertes por accidentes de tráfico se publican todas las semanas, hacen profusión, y sin embargo las muertes por suicidio no se están ocultadas. Puede ser para que no haya el efecto demostración o el efecto llamada, puede ser, pero en todo caso están adquiriendo una importancia que ya con llamada o sin llamada habría que empezar a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? El efecto contagio, efectivamente, sí, ese es el miedo, ese miedo que hemos tenido siempre, y sobre todo en los medios de comunicación, que pasaba con algunas cuestiones, algunas enfermedades, la depresión, el suicidio, el cáncer. ¿Te acuerdas cuando se decía una larga enfermedad? ¿No? Sí. Cáncer, porque generaba un estigma, ¿no? Sí. Bueno, pues son cuestiones que generan un estigma. Yo creo que hay que superar esos estigmas y hablar y decir y contar y nombrar a las cosas por su nombre. Isa, Adriana, Sergio, por este orden me vais haciendo una primera intervención, luego os quiero yo ir poniendo algunos temas sobre la mesa para que los vayamos comentando todos los 5. Pues el tema de la salud mental es una situación trágica. Sigue siendo la pandemia silenciosa que seguimos viviendo los jóvenes y la juventud, y que ha tenido que ser la pandemia o un evento trágico a nivel mundial lo que ha hecho que se dé nombre y se ponga en medios de comunicación, porque se hicieron bastante eco durante el confinamiento y el proceso del desconfinamiento, pero sí que es verdad que ha habido poca respuesta a nivel política, nacional, autonómica, da igual, cualquier nivel de la administración pública, sobre todo porque antes no se hablaba tanto de ello, lo comentábamos un poco antes, ¿no? Esos estigmas, si vas o no al psicólogo, era una cosa rara, ¿no? Porque si acudías al psicólogo es que estabas muy mal de la cabeza. Algo debería ir verdaderamente mal en ti internamente para que fueses al psicólogo. Cuando al final, cuando atiendes a estos servicios, es para aprender herramientas y mecanismos para entender tus sentimientos, procesar lo que está pasando a tu alrededor y enfrentarte mejor a las situaciones, ¿no? Pero el titular yo creo que es ese, ¿no? Continúa la pandemia silenciosa y nos queda un largo camino, y aquí los poderes públicos tienen mucho que hacer. Adriana. Sí, aquí yo creo que una de las cosas importantes es entender que así como el cuerpo se enferma, la mente también. Vamos, y yo creo que no hay ninguna persona que esté exenta de poder caer en un episodio ansioso depresivo, sobre todo en el mundo en el que vivimos, quiero decir. Y la depresión es una enfermedad, no es ni una tendencia, no es algo que te picó y que ya se va a pasar. O sea, la depresión exige un tratamiento igual que la ansiedad. Estaba recordando porque hace 2 años, cuando todavía estaba en la universidad, yo tenía una amiga que yo la había visto durante toda la carrera muy mal. Yo también tuve muchos episodios. Yo soy una persona que tiende a la depresión, eso es así. Pero yo notaba en esta amiga que ya estaba fatal, que la carrera la pasaba mal, que lloraba, bueno... Y que tenía miedo de decirle a sus padres que ella necesitaba ayuda, porque cada vez que lo asumaba, sus padres, que son de la edad de los míos, le decían que podría estarle pasando para que ella necesitara un loquero, ¿no? Yeah. Cuando tienes todas tus necesidades cubiertas, cuando te estoy pagando la universidad, cuando te estás yendo a Madrid a cumplir tus sueños, quiero decir, ¿no? Yo creo que incluso el tema de la visibilidad, yo me voy a ir más atrás de la pandemia, porque creo que esto empezó un poco con las redes sociales. Cuando por redes sociales puedes decir anónimamente, me siento mal, y alguien puede identificarse contigo, le empezamos a poner nombre, cara, voz a enfermedades que son invisibles, porque esa es la verdad. Como no se ve, parece que no es real, ¿no? Pero puede ser muy real, y estamos hablando de que mata. Entonces, yo creo que sigue habiendo un estigma. Ahora Eduardo pondrá sobre la mesa la palabra, ¿no? Pero
yo creo que sigue habiendo un estigma alrededor de las enfermedades mentales. Yo creo que todavía juzgamos, a pesar de que es incluso aún más visible, las bajas, por ejemplo, por depresión. Yo todavía siento que en la oficina hay un cuchicheo, ¿no? O sea, ¿qué le ha pasado si no se ha roto la pierna, no? Bueno, una baja por depresión, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay muchísimo camino por recorrer. Yo siguiendo la línea de mis compañeras, es cierto, bueno, en mi caso también que el conocimiento sobre esta cuestión, en mi caso viene sobre leer, pero también por haber experimentado situaciones de este tipo, entonces es cierto que tienes más conocimiento y sabes exactamente de qué va el tema, ¿no? Entonces, yo sí que siento que a nivel más social falta humanidad. No puedo comparar con respecto al tiempo pasado porque no lo vivía y es cierto que quizá tenemos menos datos, pero también es cierto que entiendo que hemos evolucionado hacia algo positivo, ¿no? Entonces, quizá el pasado fuera peor que el presente, pero no sé, yo pienso que nos sigue faltando más, pues como digo, conocimiento por un lado, pero también mano abierta. Pensar que el hecho de que nosotros estemos viviendo una experiencia traumática no quiere decir que queramos llamar la atención, no quiere decir que estemos exagerando o no quiere decir que, bueno, pues de alguna manera, y habéis indicado algo que es completamente cierto, pues seamos unos malcriados y unos aprovechados, ¿no? O sea, todo eso, que en algún caso puede que se dé, pero mayoritariamente no es así, son al final, pues sí, estigmas, estereotipos, realidades que tenemos muy asumidas y que al final yo creo que nos alejan, pues bueno, de las personas que verdaderamente necesitan esa ayuda, ¿no? Entonces es muy complicado desarrollar políticas y desarrollar verdaderamente estructuras sistémicas distintas si como individuos no cambiamos nuestra mentalidad, ¿no? Y no nos acercamos mucho más a este tipo de situaciones que están viviendo otros que no tenemos por qué ser nosotros, ¿no? Entonces, yo lo veo muy difícil, o sea, no estoy ni mucho menos preparado, ¿no? Para esgrimir soluciones cuando ni los propios expertos posiblemente las conozcan verdaderamente, ¿no? Pero sí que creo que quizá en esta mesa podemos aprovechar, comentando ese tipo de reflexiones para al menos lograr una buena fotografía, ¿no? Un buen retrato sobre exactamente lo que está ocurriendo para que ya sean otros, que entiendo que son los que tienen más conocimiento y quizá idea y herramientas, los que, bueno, pues puedan poner, pues bueno, las principales soluciones, ¿no? Que puedan darse finalmente, pero... Un comentario rápido. O sea, yo creo que una prueba manifiesta de lo del estigma es que nos llamen generación de cristal. Sí, el techo de cristal. No. De generación de cristal. Yo creo que esa es prueba manifiesta. Que también. Yo creo que esa es prueba manifiesta del estigma. Es decir, que las generaciones anteriores, como nos quejamos, como manifestamos malestar, como nos callamos porque nos sentimos mal, porque no logramos salir del agujero en el que estamos, pues bueno, se está quejando de algo invisible, de nada, por tanto... Que somos unos blandos, ¿no? Es correcto. Eso es lo que significa en definitiva, sí. Es una generación de cristal en ese sentido, en el sentido de que os quejáis... De que se quiebra muy fácilmente. Y de que os quejáis por cualquier cosa. No, y que con todos los recursos que tenemos a día de hoy frente a nuestros padres o nuestros abuelos, ¿cómo te vas a quejar si la calidad de vida que tienes es buenísima? Te lo hemos dado todo. Claro, porque yo trabajaba 40 horas al día, que no tiene 40 horas, y tenía una familia y no me quejaba, ¿sabes? Dormía mis 8 horas al día sin protestar. Sin embargo, es verdad que la juventud actual es una juventud mucho más vulnerable que probablemente que la nuestra, ¿no? En esto. Sí, es un tema yo creo que muy complicado porque es muy profundo. A mí me parece que de alguna manera las personas que han vivido circunstancias más duras tienen menos propensión, por ejemplo, a la depresión. Sin embargo, eso no nos puede hacer olvidar que hoy la juventud, que no es una persona blanda, tiene unas dificultades que nosotros literalmente ni nos podíamos imaginar. Yo creo que, que las personas que hayan pasado situaciones más duras sean menos propensas a la depresión. Yo no sé si eso es así. No digo que hayan pasado situaciones más duras. Digo, las personas que han vivido una vida más dura en general. Quizás no a la depresión, pero yo he visto gente que ha pasado cosas muy duras, que definitivamente proyecta cosas que debería ir a terapia. Sí, es que eso también ocurre. Pero esa es la segunda parte, a mi modo de ver, la segunda parte, porque es
que antes contra eso lo que había, contra la enfermedad mental, era el rechazo social, y ahí se había terminado. Eras un paria, o sea, claro, literalmente. No, eras peor que un paria. Peor que un paria. En el pueblo donde yo veraneaba, había un pobre que le llamaban sacamantecas. Y la gente lo que hacía con el sacamantecas, que era un pobre loco, era tirarle piedras. Yeah. Esto hace 50 años. Claro, pero es que esos son ejemplos de salud mental que esos han existido siempre, que es el loco, esquizofrénico, el loco, llamémosle loco, vamos, los esquizofrénicos, ese tipo de enfermedades que son yo creo que no es un perfil diferente. Bueno, ¿no? pero es que igual yo conozco enfermedades de salud mental. Yo he tenido compañeros de clase que han tenido trastorno bipolar y que son como claro, tú y como yo y que están diagnosticado igual en su momento, ¿no? Entonces, claro. No, pero quiero decir que la depresión te va con la dureza de la vida. Eso que te dices que te decían tus padres de trabajo 40 horas. Bueno, afortunadamente los míos no. Pero... Bueno, a mí me lo han dicho. No, de otra generación, que es la vida más dura, que era no podías elegir la ropa porque heredabas la de tus hermanos. Ese tipo de escasez no generaba enfermedades mentales como la depresión, que parece que la genera más la abundancia. Pero y sin embargo no quiere decir que no sean reales, son tan reales o más que las otras. Lo que hay es que cuando tú decías antes, Héctor, la calidad de vida, bueno, es que ahora tenemos una calidad de vida material superior a la de hace 50 años. No sabemos si tenemos una calidad de vida espiritual superior a la de hace 50 años. Y en este caso, una de las dudas que me suscita todo este debate, y perdonadme el coloquialismo, ¿no? Pero yo no sé si es que en ese tiempo se tragaba más. Sí, totalmente. Eso iba a decir yo. Y por eso, o sea, ocurría las mismas situaciones lógicamente que ahora, porque al final llevamos siendo humanos mucho tiempo, ¿no? Solo que se tragaba. Estaban deprimidos, pero por dentro, es decir, sin hablar, esto no quiero irme a otro debate porque eso ya para otro tema, ¿no? Pero es cierto que, bueno, esto ahora se visibiliza también más, ¿no? La cantidad de matrimonios que no se han querido en 40 años y siguen adelante. Eso es. Entonces, quiero decir, ¿se seguía adelante por coyuntura, factores, etcétera? ¿O es que verdaderamente la gente era más fuerte que nosotros? Es que yo eso no me lo puedo creer, que fuera más fuerte, porque al final todos hemos pasado por la juventud, todos hemos tenido problemas, todos hemos tenido sensibilidades diferentes, ¿no? Como personas. Entonces yo no creo que una generación sea completamente distinta a la otra solo por el hecho de ser otra generación. O sea, yo eso no me lo acabo de creer cuando se esgrimen ese tipo de argumentarios, ¿no? Entonces, no sé, me genera dudas. Igual es que, bueno, estaba la gente, ya no es que estuviera la gente más preparada para aguantar, sino que aguantaba. Yo creo que efectivamente no se podían permitir hablar de esto. Claro. Pero estaban igual de deprimidos. Es un poco lo que comentaba Eduardo, que nosotros al estar en un contexto, por decirlo así, de más abundancia o de calidad de vida, tenemos la posibilidad de poder quejarnos de cosas que son injustas, como la precariedad laboral, muchas cosas, ¿no? Y antes, por ejemplo, pues una mujer hace 50 años no podía divorciarse de su marido, ¿no? O no podía tener una cuenta bancaria y tenía que aguantar esa situación y morirse casada. Seguramente esa mujer no lo ha vivido bien a lo largo de su vida, como otras muchas situaciones con otro tipo de personas, ¿no? Y un poco al hilo de lo que decía, lo que hemos dicho, lo de la generación de cristal, no es que las generaciones anteriores fueran de cemento o duras, ¿no? Sino que en un contexto donde sí que las oportunidades y las condiciones de vida que te dan puedes criticarlas, ¿no? Puedes mejorar, sobre todo bajo esa perspectiva de lo que te han dicho de que vas a vivir mejor que tus padres y viendo que todas esas cosas no se cumplen, entonces te quejas. Pero eso no es ser vulnerable, a mi modo de entender, ¿no? Un poco tirando hacia abajo la etiqueta que nos han puesto de la generación de cristal y la vulnerabilidad. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Hay que ser muy valiente para coger y decirle al jefe, yo me voy. Yo me cambio de trabajo, no aguanto estas condiciones laborales, o yo no voy a hacer horas extras sin que tú me pagues. Pero ¿tú crees que era más complicado? Decirle al jefe, yo me voy, o no sé qué, es una enfermedad mental? No, pero tiene que ver con la salud mental. O sea, es decir, porque cuando uno está en una situación de muchísima presión laboral, uno puede desarrollar un trastorno ansioso depresivo. No, vamos a ver. El trastorno ansioso depresivo yo entiendo que te puede pasar en cualquier circunstancia. Lo que digo es que
te estaba entendiendo la capacidad de crítica que habéis desarrollado como generación. Sí. Entonces, creo que criticar no es un problema de salud mental, criticar. Otra cosa es que las condiciones de trabajo sean terribles, otra que te estén presionando, pero digo, el hecho que tú estabas describiendo de una persona que dice, oye, no quiero seguir trabajando aquí, me voy, sin explicar las razones, pues a mí me parece muy legítimo y estupendo que se pueda hacer. No creo, puede ser síntoma de una presión o de una depresión, puede serlo, pero también puede ser ejercicio de la libertad de cada uno que diga, oye, yo no, bueno, creo que en este caso estamos hablando de cuando alguien está quemado. Claro, cuando su salud mental se está viendo... De mucha gente toda la vida. Sí, claro. Entonces yo creo que la diferencia quizá, y es lo que estamos hablando, es cómo se lo tomaba cada uno en función de sus circunstancias. Igual no es que yo no me lo quiera tomar tan a pecho como te lo tomas tú, que eres más joven, sino que es que a mí no me dejaban, no me permitían, ¿no? Esa libertad, entre comillas, que tenéis vosotros de por lo menos poderlo comunicar, sirva o no. Y tener distintos canales y vías para comunicarlo. Y que tampoco le ponían nombre, es decir, cuando tú llegas a las 7 de la mañana y no quieres ir al trabajo porque estás muy estresado, porque anticipas que te va a ir mal, porque anticipas deadlines, porque estás toda la noche pensando en tu trabajo, adivina qué, tienes un trastorno ansioso. Te dicen que eres un vago, que eres y esto antes no le poníamos esta etiqueta. Y el trastorno ansioso o la ansiedad es una enfermedad. Sin duda. No, y hay en empresas que te ponen una etiqueta, si vas y trabajas tus horas y no haces más, eres el funcionario. Y eso se sabe, ¿verdad? Que a los 6 meses te van a echar, no te van a renovar. Eso ha pasado siempre, sí, pero por ejemplo, a día de hoy, si entro en una empresa y me dicen, esto es como una gran familia. En red flag. Sí, esto es una gran familia. Bienvenida a esta gran familia. Alertón. Somos una familia. Y entonces a mí se me enciende el piloto rojo. ¿Cómo que somos una familia? ¿Esto qué significa? Que si no tengo que fichar, no fiches. No tienes por qué fichar. Somos tus amigos, no somos tus jefes. Si te escribo el domingo a las 11 de la noche, me tienes que hacer caso, porque claro, esto va con el trabajo. Bueno, pues evidentemente tienes 6 meses donde tienes que tragar, porque sí, hasta que llegas a los 6 meses y te dicen no te renuevan o no te renuevan, pero es una situación de ansiedad absoluta. Además, sobre todo, si vives fuera del sitio de tus padres, tienes que vivir en un sitio donde el alquiler, por ejemplo aquí en Madrid, no llegas. Tu sueldo da gracias. Si son 1.200 netos, madre da mía, gracias. Qué maravilla, ojalá. Da gracias, 1.200 netos. Puedes mal vivir. Llegas. Y a lo mejor papá y mamá te tienen que hacer una transferencia de 200 euros. Si es con tus padres, bueno, tienes menos carga, pero cada familia tiene sus cargas económicas y sus problemas económicos, porque nosotros, aquí la generación de cristal, hemos vivido en una continua crisis económica desde el 2008 con una pandemia y ahora la posrecesión y la aceleración económica, entre comillas, ¿no? Y todo eso son factores que se van sumando y que al final uno no sabe por qué está aquí. ¿Por qué estoy aquí? Sí. O sea, tengo un propósito, me han vendido un cuento de yo, 27 años, hace 10 años o hace 15 años, con 27 años, pues yo tendría que tener una pareja estable, este año o el siguiente a los 28 me tendría que casar, y comprarte una casa, comprarme una casa. Comprarse una casa no es necesario. Pero se decía, Pero esas proyecciones que tienes de tus padres y de tus abuelos, que a tu edad... Claro. Deberías estar cumpliéndolas y ves que no lo cumples porque la sociedad te está diciendo esto es así y no lo estás cumpliendo, son pequeñas semillas, ¿no? Pequeños granitos que van pesando y te replanteas toda tu vida y cómo funciona la sociedad y el mundo y por qué estoy aquí. Sergio, no sé si... No, simplemente muy rápido, si uno escucha un relato como el que está dando Isa, que lo podríamos dar cualquiera de nosotros porque está ahí, no resultamos tan delicados, ¿no? Y tan sensibles y tan blandos, porque al final estamos capeando lo que nos toca y punto, ¿no? Y situaciones yo estoy tirando para adelante. Claro, es que creo que posiblemente los tres estamos en una situación similar, ¿no? Entonces, claro, yo cuando le cuento esta situación a mis padres, y ya no solo a mis padres, sino a mi abuela, que todavía es una generación mayor, se lleva las manos a la cabeza de que estemos así, o sea, ellos lo ven y les parece mal.
pero a la vez también entienden, pues bueno, que es lo que te ha tocado como a todos nosotros. A cada uno le toca una situación. Y eso a mí me parece que es una realidad, porque es verdad que a cada uno le toca una situación, pero también según cómo lo orientemos podemos llegar a una justificación / blanqueamiento de cosas que no son buenas y que están bien y que no están bien, perdón, y eso tampoco es correcto. Tenemos que hacer una pequeña pausa por la publicidad. Ahora volvemos y os quiero poner algunos asuntos encima de la mesa para concretar este tema. Un momento. Transforma España. Las 9 de la noche, no era menos, en las Islas Canarias. Seguimos hablando de este problema de la salud mental y ahora vamos a intentar seguir avanzando un poquito en el porqué y luego quiero ir también a las soluciones sin que se nos escape la media hora que nos queda de programa. Porque evidentemente también ha sido algo que de pronto, digamos, los partidos políticos o algunos partidos políticos, muy en concreto, han empezado a poner sobre la mesa porque hasta ahora no se le había prestado desde el ámbito de la sanidad pública la suficiente atención. Pero vamos un poco atrás, es decir, ¿por qué tú decías, hace 100 años que pasaba, decía Eduardo, ¿no? Y probablemente, claro, no tenemos datos tampoco de comparación. Yo no sé cuántas personas se suicidaban hace 100 años. No sé si había más, menos. ¿Cuántas becas no había? Pero sí sabía, no había, porque no había becas, evidentemente. Hace 100 años no existían las becas. Quiero decir, ¿qué ha pasado para que de pronto, si es que es así, que no lo sé, ahora la salud mental sea un problema mayor o tenga una mayor presencia, sobre todo entre la población joven, que lo que podía tener hace 20, 30, 40 años? Es decir, yo a mis 20 años yo no recuerdo la salud mental como un problema de mi generación. Y sin embargo sí es un problema de esta generación. ¿La soledad? Sí, de hecho salía la semana pasada una encuesta de 40dB y que salió un artículo en El País que el titular es El perfil de la soledad, : joven y precario. Y yo creo que la soledad es un factor que sufrimos todos y todas en general, porque aunque tengamos muchos amigos físicamente o virtualmente, yo siempre lo intento explicar como que hemos hecho una sociedad tan individualista en muchos valores. Eso es. Que entonces no nos preocupamos de verdad del otro. Hemos hecho unos discursos de el amor propio es lo más importante, ¿no? Estos discursos que es verdad, quererse a uno mismo es importante, pero hay que tener empatía, hay que tener más sociabilidad, hay que esta sociedad de los cuidados de la que se habla, ¿no? A veces en política. Yo creo que el individualismo en una sociedad colectiva es lo que está rompiendo y lo que ha hecho un punto de inflexión para que, aunque estemos rodeados de gente que nos quiere y que queremos, nos sentimos solos. Completamente, ¿es así? Sí, no, totalmente. O sea, de hecho lo decía fuera de micro, pero yo creo que mi principal problema ahora mismo es la soledad. O sea, yo siento que yo no tengo un sistema de apoyo, por ejemplo. Y eso puede ser fruto de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que me pasa a mí, le pasa a mucha gente. Somos jóvenes que hemos tenido que salir de nuestro lugar de origen para buscar muchas cosas, ¿no? Ya sea ciudad, país, lo que sea, ¿no? O sea, al final es una carrera, y eso está muy relacionado con lo que yo llamo el efecto Facebook, ¿vale? Y es que a los 22, a los 23, a los 24, a los 25, a los 27, ya tú tienes que haber creado una compañía de $1 millón, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos constantemente en las redes sociales. O sea, yo a los 22 me sentía fracasada porque yo no había creado una startup todavía. Y ese tipo de presión está acrecentada por lo que vemos en redes sociales. Es decir, ¿por qué si Mark Zuckerberg creó una red social mientras estaba en la universidad que ahora vale $1.000 millones,
¿por qué vemos a gente muy joven emprendiendo? ¿Por qué vemos a jugadores como Gavi en el Barça, que tiene 18, 19 años, que están triunfando en la vida? Y claro, uno dice, o cantantes, o sea, a esa exposición estamos mucho más expuestos a esos casos de éxito y tenemos... Que parece que es la generalidad que tienes que cumplir. Claro, porque entonces nos frustramos muchísimo. Claro, porque es lo que vemos. Tienes que ser una persona exitosa, triunfadora. Claro, entonces te vuelves también muy individualista, porque tú tienes que triunfar en detrimento de otros. Es decir, para que yo pueda triunfar en la universidad, tengo que ser la mejor. Y la mejor implica que yo me adelante. Que no deje mis apuntes a los compañeros. Y por que ejemplo. Si los dejo, porque a mí me ha pasado que me han dejado apuntes que estaban mal hechos a posta. Con erratas a posta para perjudicar entre grupos de compañeros y demás. Esto no pasaba antes, ¿vale, Eduardo? El sentido de la comunidad, ¿no? Yo hice oposiciones, claro, a mí me dejaban los apuntes. Prestaba el día del examen apuntes a otros para que... Pero a mí me ha ocurrido en la universidad de prestarnos sin problemas. Antes. Nosotros nos prestábamos los apuntes sin problemas. No, pero yo estoy asombrado y positivamente asombrado con lo que estoy oyendo. Empezaba diciendo que este mundo lo hemos hecho más nuestra generación que la vuestra y nos hemos equivocado, en algo nos hemos equivocado muy gravemente, pero yo en mis discursos desde hace 40 años siempre decía, España es el país que más ha cambiado en Europa con enorme diferencia, de pobre a rico, de agrícola a industrial y de servicios, de rural a urbano, de dictadura a democracia, de aislado a integrado. Pero tenéis razón. Hay cosas, una cosa que te decía también era de religioso a laico. Sí. A lo mejor de religioso a laico tiene algo que ver con lo que estamos hablando, pero lo que decís tenéis toda la razón. Entonces las redes sociales o el Facebook que decías, eso de tener tus pares que eran en tu clase, y en tu clase seguro que no había un startupero con 17 años. Podía haberlo habido, pero no era lo normal. No. Como ahora te comparas con 7.000 millones de personas, joder, es que es mucho más difícil que compararte con 40 que había en tu clase. Sí, exactamente. Y entonces estamos haciendo un mundo más solitario, más poblado y más solitario. Tú has dicho otra cosa que probablemente es también verdad, es un mundo mucho más individualista. Es que cuando éramos niños, la familia era una familia, ¿verdad? Ahora no te dice, no digo que las familias no sean buenas, es que ahora el Estado ha ocupado posiciones que antes no cumplía el Estado. Si tú tenías un hermano con depresión, le echabas una mano, le decías que viniera contigo a hacer deporte, le decías no sé qué, ahora le dices, vete a un recurso que prestará la Casa de Salud, como ese es otro problema, a mí no me va. Nos está permitiendo ser tan individualistas un Estado que teóricamente se ocupa de todo, se ocupa de la enfermedad, se ocupa de la educación, se ocupa... Antes el Estado no hacía nada o casi nada de eso. Yo os decía antes fuera de micrófono, decía, a mí me hicieron bullying en el colegio, ¿vale? Es decir, a mí que me salvó del bullying, mi red de amigos en el colegio. Sistema de apoyo. Y a mí las redes sociales en otra generación. Sin embargo, a los niños ahora no tienen esa red de apoyo. La mayoría de ellos no suelen, sus amigos están en las redes sociales, con lo cual ya no es lo mismo. Y de hecho, a mí me ayudó igual, pero sí que es verdad que... Pero es lo raro, y de hecho, las redes sociales se convierten en un vehículo. Correcto, y de hecho el bullying no para en el colegio, sino que se va contigo a casa. Eso es, se va contigo a casa. Eso es lo que a mí no me pasaba, ¿vale? Se quedaba en la puerta del colegio, ¿vale? Y luego yo me iba con mis amigos en la bici, con lo cual esa red de apoyo era lo que me hacía superar aquello y nos pasaba aquello de, pues, te decían aquello de ajo y agua, ¿no? Sí. Bueno, me decían que no me juntara con los que me hacían algo. Claro, ahora no puedes hacerlo. Ahora la mayoría, un niño que sufre el bullying le sale por la puerta del colegio con él, le llega hasta casa y además normalmente sus amigos lo que suelen hacer es taparlo o marginarle porque este es el rarito al que le hacen bullying, ¿no? Y hay gente que todavía dice que el bullying online no es bullying porque simplemente puedes desconectar de las redes sociales. Ya, pero es imposible, ¿vale? Entonces vosotros sabéis que es imposible desconectar de las redes sociales. Y de hecho, eso de la soledad que estábamos hablando de las redes sociales, a mí me ha pasado que yo me engancho a TikTok y puedo estar ahí metida 3 horas y cuando termino me siento genuinamente mal. Y no sé por qué, me siento muy sola.
Es muy que sola. el algoritmo también se diseña de una forma por algo. Y es un tema muy complejo y de gran profundidad, ¿no? Pero a mí me parece que si nos atenemos exclusivamente al modelo que ahora mismo impera, al menos en el mundo desarrollado y occidental particularmente, yo creo que vivimos como en una especie de, perdonadme el símil porque es verdad que las diferencias son evidentes, ¿no? Pero como una especie de despotismo ilustrado del siglo XXI. Quieren nuestra felicidad permanentemente, pero la que ellos consideren. Es decir, la famosa imposición de la felicidad, pero felicidad no entendida como un valor o un principio que pueda aplicarse socialmente, sino como una ideología. O sea, se ideologiza la felicidad. Es decir, la felicidad es que tú compres. La felicidad es que tú consumas. De hecho, no somos ciudadanos ya ni personas, somos consumidores, que eso también es muy importante, o clientes. Entonces, la clientelización de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo no nos vamos a sentir mal si nunca podemos llegar a los límites que nos están estableciendo? Es que no podemos. Ahí hay dos cosas que, al hilo de lo que está diciendo Sergio. Lo primero es que te ves obligado a tener que vivir los momentos al 100%. Y si no los estás viviendo y experimentando al 100%, es que algo lo estás haciendo mal. Algo está pasando en tu entorno o en la experiencia que estás viviendo, que si no sientes esa euforia, esa adrenalina de ese momento, algo estás haciendo mal y eres tú el problema. Y luego, por la otra parte, con el individualismo y el consumismo, ahora mismo estamos en una sociedad de inmediatez absoluta y de consumo constante, lo que significa que no solo nos consumimos a nosotros mismos, sino que consumimos también a la otra persona. Y eso también, por ejemplo, yo cuando lo hablo con mis amigos, lo hablamos en temas de relaciones amorosas, con todas las aplicaciones de Tinder, de no sé qué, etcétera, que tú lo que coges es, te vas con una persona una noche o lo que sea, la consumes ese día y te olvidas. Y no hay ningún tipo de responsabilidad afectiva o no quieres ir más allá por lo que sea, porque está esta individualidad de, bueno, pues estoy despechada o estoy despechado y me apetece hoy irme a la discoteca y estar con este chico o esta chica, pero ya está. Luego que no me hable y que tal y que no sé qué, por esa soledad y esa individualidad que estamos creando, que consumimos al otro, pero no solo en relaciones amorosas, sino también incluso en amistades. Ahora mismo yo veo a gente que utiliza a las personas en un momento concreto de su vida porque le viene bien en esa relación de amistad y luego se olvida. Cuando le viene bien o cuando le viene mal. Y de hecho, no solo es que consumamos personas o consumamos productos como se hacía históricamente, sino que consumimos también los momentos. Ya no se viven los momentos, ya no se vive, se consume. Estás consumiendo el tiempo. Entonces, claro, te están permanentemente diciendo desde distintos ámbitos, no pierdas el tiempo, no lo pierdas, corre, pero luego te preguntas, frenas un momento y te preguntas, pero ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Por qué corro? Porque no sabes bien por qué corres, pero te dicen que corras. Hay una imagen muy distópica que es la típica donde, no sé, puede ser un concierto, puede ser un partido de algún deporte y estamos todos así. Sí. El móvil. Yo asumo que tengo un problema. Estamos todos Yo lo con el asumo. móvil. No, yo también. De hecho, yo también. Pero lo que estáis poniendo de manifiesto es de las primeras veces que lo oigo, me parece asombroso. Alguien decía, cuando hablo no aprendo nada, cuando escucho aprendo muchas cosas. Pues a mí me está pasando eso ahora. Lo que estás diciendo no es solo de un mundo individual, es de un mundo excesivamente individual, es de un mundo excesivamente instantáneo. Solo vale eso que has explicado de consumir a otra persona, me suena asombroso. Cuando yo era joven se hablaba de la sociedad de consumo, el consumismo, pero se hablaba de que consumías bienes materiales. Claro. Ahora veo que se habla, tú estás hablando de consumir personas y otras, no es el tema de hoy, pues estamos consumiendo el planeta, estamos consumiendo nuestra casa, es decir, hay una especie de necesidad de agotar las cosas en el minuto que es inhumano. Y de hecho el pico de dopamina que te da una interacción se baja al momento y necesitas más. Es decir, necesitas poder tener likes, necesitas poder tener... o sea, tú necesitas ese estímulo. Y llega un momento en el que te vuelves adicto a ese estímulo. Y cuando no lo tienes, te sientes muy mal. Claro. Esa adicción es parte de la salud mental. Correcto, y parte de la soledad. Y parte de la soledad. Sí, en el año 87 pusimos en marcha, tú te acordarás, una fundación que se llamó la FAD, Fundación de Ayuda a la Drogadicción, que ahora ya más que ir contra la droga va contra estas adicciones nuevas. Sí.
Y el concepto de una adicción es que cada vez necesitas mayores dosis para que te consigas el mismo grado de placer, con lo cual en algún momento te estás suicidando con las drogas porque era evidente, pero claro, con esto que decís porque es menos drástico pero igual de evidente. Y de hecho tiene... Es que acaba en muchos casos acaba en suicidio. Y tiene consecuencias en el sueño, por ejemplo. Y cuando duermes mal, funcionas mal. En tus relaciones familiares, correcto, en tus relaciones laborales, claro, tú llegas en tus a conclusiones, claro, no me quieren. Y eso además es mentira, porque ¿quién no te quiere? ¿Internet? No te quieren. Entonces, claro, si a esa persona en el momento adecuado no le das las herramientas y le frenas, esa persona va a estar completamente segura de que no le quieren y por tanto ¿para qué seguir viviendo? Y la autoestima es la base de absolutamente todo. Entonces tú subes una foto, una historia de Instagram un día y te dan 500 likes y al día siguiente subes otra y te dan 50 y dices, ¿qué ha pasado? Correcto. Ya no me quieren. ¿Por qué no ha gustado? ¿Por qué no ha gustado? ¿Qué es lo que he hecho ¿Por mal? qué tenéis, ¿seríais capaces de prescindir de las redes sociales una semana? Sí. Yo creía que no, hace mucho tiempo que hice ese ejercicio yo porque también. yo tuve una época mala con las redes sociales y pongo pocas cosas. Si pongo algo son chorradas que pongo en las historias. Pero has podido, por tanto, yo también he podido. Has podido vencer esa adicción varias semanas, no solo a las redes. Bueno, pues es una buena noticia pero que se pueda... salió de mí, pero claro, ¿va a salir del resto? Es complicado. Y de hecho no puede ser algo permanente. No. En algún momento vuelves a ellas. No, pero vamos a ver. Pero porque te las imponen como necesarias e imprescindibles. Intentando arreglar las cosas. Tú fuiste capaz y tú has sido capaz. Ahora no sé cuántos nos oyen. Bueno, incluso peor. No, porque con las drogas tú puedes hacer contacto cero, es decir, para toda la vida. Cuando tienes una adicción, por ejemplo, con la comida o tienes una adicción con las redes sociales, tienes que recurrir a la moderación en algún punto. O sea, tienes que volver a ellas. Tener herramientas para poder estar comunicado. Porque además, si tú desconectas de Twitter, desconectas del mundo por completo. Completamente, pero ni te cuento si te desconectas de WhatsApp. Que yo todavía, aunque sea viejo, estoy en la sociedad de hoy. No he utilizado Facebook nunca, las redes sociales nunca. Y no me siento que me falta algo. Pero yo me desinstalo, doy ejemplos rápidos, pero yo me desinstalo mañana WhatsApp y hay mucha gente que se cree que ya no soy su amigo. Aunque yo he explicado que necesito irme de WhatsApp. Ay, pues es que ya no me contesta. Eso será que algo falla. Tal. Y doy otro ejemplo que me parece profundamente ilustrativo y es que yo estoy permanentemente consultando el teléfono para consultar la hora y hago todo menos consultar la hora. Totalmente. Es decir, voy a ver la hora y luego digo, ¿qué hora es? Son tics de adicción. Tienes una manía, es que yo me la he quitado. Yo sí he quitado las notificaciones. Yo también. Yo también las he quitado. Ya, a ver, yo las he quitado, pero ¿sabes qué pasa? Que las quito y luego las pongo. Quiero decir, para que no nos llamen generación de cristal, si tú has sido capaz, habla con tus amigos, no por Facebook, habla con tus amigos y dile, oye, haz esto que verás que lo que te va a pasar. No, y es maravilloso, es muy placentero. Oye, sí, yo me siento muy bien. Muy bien, cuando abandono las redes sociales. Porque es que no tengo a nadie que contestar, ni espero nada de nadie. Se regulan tus niveles de estímulo. Vale, entonces, que nos queda poco. La salud mental como problema público. Es decir, es evidente que está ahí, la empezamos a percibir como algo a lo que hay que prestarle atención. Y yo no sé si desde la sanidad se le está prestando la suficiente atención y si desde la política, pues la que lo ha hecho Íñigo Errejón, más Madrid pues, es un partido que por este asunto ha peleado, no está aquí Hugo, pero si estuviera nos lo diría, ha tenido una esta muy especial con todo este tema. Pero yo no sé si todavía estamos lejos de prestarle toda la atención que merece. Pues mira, poniendo un ejemplo, después de la pandemia y demás, mi hermana necesitaba ir al psicólogo. Y entonces, hasta que conseguimos una cita en la sanidad pública para tener un encuentro con la psicóloga de turno del servicio público, fueron 3 o 4 meses más tarde, en una sesión grupal y además por teléfono. Pero es así. Yo, por ejemplo, no tengo inconveniente de reconocer que estoy yendo, pero es
hablo de Madrid, pero bueno, pasa en todas las comunidades autónomas esto, ¿no? Te dan para 4 o 5 meses. Sí. O sea, aquí en Madrid a mí, de hecho, fue para 3 o 4 meses, ¿no? El Y psicólogo público. no es barato ir al psicólogo. Y luego, ¿no? claro, te encuentras con una psicóloga pública que seguramente es una fantástica profesional, pero 4 meses después ya no sabe qué te pasa, ni si has evolucionado o no. Es que es imposible que Claro, lo sepa. de hecho mi experiencia fue parecida a la de tu hermana, porque yo llegué aquí y llegué con un síndrome de Ulises por arraigo, inmigración forzosa tremenda. O sea, la depresión de caballo, y eso que he tenido varios episodios depresivos en mi vida, pero esa no la superé ninguna. O sea, yo estoy aquí con 18 años y una depresión que no la cura nadie. Y claro, yo voy a mi médico de cabecera y algo que hacen los médicos de cabecera de la salud pública es que para no saturar el sistema, te recetan ellos mientras el antidepresivo. Así es. A mí me salvó la vida el antidepresivo, lo mismo. sin duda. Si no llegas a ser por antidepresivo. Por supuesto. O sea, eso sí, yo paralelamente, mis padres me pagaban un psicólogo privado de 70 euros la sesión, ¿vale? Pero ella me había dado en ese momento que yo literalmente tenía, por decirlo de una manera así un poco edulcorada, ganas de desvivirme, ¿vale? Porque esa era la realidad. Ella me dio una cita para psiquiatría. Yo fui en enero y la cita para psiquiatría era para mayo. Sí, así es. O sea, y yo tenía ganas de desvivirme. Si quieres desvivirte, te puedes desvivir varias veces además, porque con esos de hecho, sí. tiempos... Entonces, claro, cuando yo empecé en tratamiento como psicoterapeuta, que es espectacular y que de hecho tiene un podcast que se llama Entiende tu mente, no sé si alguien lo ha escuchado. Escucho. Pues es él. Enhorabuena, qué bien. Es él, de hecho es él. Porque la importancia de los podcasts, porque yo escuché su podcast sobre depresión y le mandé un correo desesperado. Y él me contestó inmediatamente y sigue siendo mi psicólogo, ¿no? Pero cuando yo llegué a psiquiatría en mayo, porque yo dije, vale, tengo que ir igualmente, yo ya estaba en mi mejor momento. A mi psicólogo le tomó 4 meses sacarme de esa depresión. Y así fue. Y cuando yo me fui y estaba en Getafe, en el servicio de psiquiatría, dije, hola, bueno, tal, soy fulanita. Bueno, ¿y cómo te encuentras? Yo... de puta madre. Yo estoy genial. Pero es verdad que, porque yo también he pasado por eso, al final tienes que hacer frente a todo esto con un psicólogo, psiquiatra privado, etcétera, y los precios, por supuesto, no están ni mucho menos estandarizados para una persona que tenga problemas económicos, ¿no? O sea, y las enfermedades mentales o los problemas particulares que pueda tener una persona en su cabeza no entienden de dinero. Quiero decir, le pasa al rico al pobre. Entonces, claro, muchísimos casos yo estoy seguro de que, no sé si salvar, porque ahí no me atrevo, ya no soy experto, pero se podría desde luego reencaminar, aminorar, si tuviéramos un servicio público de psicología, etcétera, sólido. Pero es que no existe. Yo no sé si hay alguna comunidad autónoma que pueda destacar un poco más sobre las otras, pero creo que van parecidas. Yo creo que este esfuerzo tiene que ser público-privado, sin duda. Sí. O sea, y reconozco mucho la labor de las fundaciones. Sí, porque eso es de hecho las fundaciones están salvando vidas. Por ejemplo, la Fundación ANAR está salvando vidas definitivamente. Sí, y luego es verdad que hay administraciones que han puesto en Madrid, se ha puesto en marcha el cero, bueno, Madrid no, el Estado, perdón, ha puesto en marcha 024. El 024. Sí, hacía falta. Para atender a gente. Entonces, yo creo que ese tipo de medidas ayudan. Incluso en la sanidad pública, al menos de Madrid, hay un servicio, si tú vas a urgencias con ganas de desvivirte, ellos te atienden. Tienes el teléfono de la esperanza también. Pero es verdad que el teléfono de la esperanza... Es el 024. Es el 024. No, claro, pero hablo del teléfono de esperanza porque yo puedo decir que llamé en su momento porque no existía el 024 y también es verdad que no me gustó demasiado la atención. Mira. Eso puede ser que se topará con una persona particular, no estoy ni mucho menos aquí criticando en conjunto, ¿no? Pero claro, al final son servicios necesarios, sean públicos, sean privados, y requieren de las personas adecuadas, porque cualquiera no vale para esto, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque te pueden estar diciendo cosas muy fuertes, muy graves en ese momento y no tener la capacidad tú mental, emocional, de hacer frente a ello. Incluso poner más mal
donde ya lo hay, ¿no? Entonces, hacen falta personas que estén preparadas. Y claro, también para personas eso hace falta que estén y bien pagadas. recursos, porque al final cada persona es un mundo y a lo mejor estás con un psicólogo o una psicóloga y el tratamiento que te hace no te sirve para nada y estás 4 meses y te tienen que cambiar de profesional y te hace otro tipo de terapia, de choque, lo que sea, y eso sí que te funciona, ¿no? Yo creo que es importante meterle muchos recursos dentro de la sanidad pública porque la salud mental es un derecho. No puede ser un privilegio y es salud pública, al igual que no le decimos a alguien que está con una escayola, corre, porque no puede físicamente correr. Tú no le puedes decir a una persona que mentalmente está mal, corre, porque no puede ni levantarse de la cama, es imposible. Y eso se tiene que reflejar en las políticas públicas y hay que hacer un mayor esfuerzo por parte a nivel nacional, pero al final también autonómico, porque es quien tiene las competencias en sanidad, que hagan todos estos mecanismos para que la gente pueda permitirse acceder a la salud pública en estos temas. Y de hecho yo creo que sobra a veces rimbomancia desde las instituciones políticas, porque ahora, por ejemplo, se han puesto de moda muchos conceptos, ¿no? Pero se ha puesto de moda hablar de la sociedad de los cuidados. Y yo pienso que no es la sociedad de los cuidados, es la sociedad. La sociedad en general. O sea, la sociedad debería ser de cuidados. Pero cada vez que os oigo hablar, eso hace falta más recursos. Bueno, hay derecho. Tenemos un derecho a la salud y un derecho a la vivienda. Sí, constitucional, pero eso se llamaba, eran derechos programáticos. Así es. Porque tú puedes tener derecho a la libertad de expresión. Eso no lo paga nadie porque no cuesta. Derecho a la libertad de religión. No, pero derecho a la vivienda. ¿Y quién la paga? Ya, esa pregunta. Y derecho a la salud, ¿y quién la paga? Y derecho a la educación, ¿y quién la paga? Entonces, podemos todos reunirnos en la mesa diariamente y decir, hace falta más recursos, hace falta más recursos. Llevamos 20 años viviendo por encima de lo que podemos. Sí, donde el Estado se tiene que gasta más de lo que gana. Está claro. Ese es el suicidio del sistema. Lo vemos con las pensiones, por ejemplo. Lo que pasa es que obviamente mantener un estado del bienestar con el estado del bienestar que todos queremos cuesta. Claro, no es imposible. El estado de bienestar que todos queremos, que tener cada uno, el psiquiatra o el psicólogo que quieres, por la tarde. Cada 10 días, sí. Claro, eso es imposible. No es sostenible. No, el Estado no puede con todo, yo estoy de acuerdo. No, pero por ejemplo, pero hay pequeñas herramientas, ¿no? En los colegios que haya una persona de atención psicológica que atienda al ratio, caro el colegio, más caro. Que atienda, ¿quién lo paga? Que atienda el ratio del colegio. Pero ahora los hay, ¿eh? Sí, pero por eso vivimos por encima de nuestras posibilidades. Todo lo que estamos diciendo de se necesitan más recursos, claro, y que hubiera gente buena, sí, todo eso es fantástico, pero ¿quién lo paga? Hay que ser conscientes que si vosotros sois una generación que tenéis males que no tenían las generaciones anteriores, tampoco podemos dejar que a las que sigan a la vuestra estén todavía peor, porque ahora cada vez hay menos jóvenes cotizando pensiones y hay más gente intentando que se le paguen las... Para la generación vuestra, además de eso, tendrán una deuda pública del 200%, ¿y eso quién lo paga? Ya. Entonces, yo creo que hay cosas que deberíamos poner en cuestión y no lo ponemos. La familia solventaba el problema de la educación. La educación obligatoria del Estado desde hace 100 años, y como alguno habéis dicho, llevamos millones de años sobre la Tierra. 2, la salud, la educación y la vejez. 3 problemas gravísimos los solventaba la salud, la de familia. Bien o mal, pues probablemente tenéis razón de que cualquier tiempo pasado fue peor, pero se solventaba. Ahora, ¿quién solventa el problema de la soledad en la vejez? Nadie. ¿Quién solventa el problema de la salud? Estáis diciendo, yo creo que lo más razonable es lo que has dicho tú, tiene que ser colaboración público-privada. Si todo va a lo público, estamos perdidos. De hecho, las familias ahora van a ser más pequeñitas. Me temo unipersonales. No solo unipersonales. Eso, como estabas hablando antes tú, no solo unipersonales, sino que tradicionalmente en la familia convivían 3 generaciones. Eso ya ha desaparecido. A los abuelos a la residencia. Abuelos, padres e hijos. Claro, ahora ya no. O padre en singular, ¿no? Ahora ya no existen. Lo cierto es que, claro,
¿Tienes tú la solución, Fede? No, ojalá la tuviera. No, estaba viendo en La Rioja, por ejemplo, se ha aprobado esa ley. Sí, es la primera comunidad autónoma que aprueba la ley. Una ley de salud mental que establece unos ratios en los hospitales, o sea, claro, efectivamente, eso conlleva recursos. Pero Y los recursos tienen que salir pues de los impuestos. Es que no se puede salir de otra cosa. Entonces, y ya gastamos más de lo que recaudamos claro. por impuestos. El 3, el 5, el 7% más. A nivel de una familia que se gastara todos los años el 7% más de lo que ganaba, ¿cuánto duraba esa familia? Ya. Apliquémoslo al... El asunto, desde luego, es complicado de resolver, pero necesario de resolver. Porque fíjate que hay países, esta mañana lo comentaba con Sol también, hay países que tienen Ministerio de la Soledad. Inglaterra lo acaba de crear. Por eso, en Inglaterra lo acaban de crear, ¿no? Porque es un problema. Pero es un problema, además, es un problema social enorme. Es decir, igual que es un problema social la violencia de género, la igualdad, y tienes que crear un ministerio de igualdad. La soledad es un problema y tienes que crear un ministerio de la soledad porque tienes que resolver ese problema. Entonces, en fin, ese es el camino. Isa, Adriana, Sergio, gracias a los tres, y Eduardo, gracias a ti también. La semana que viene más debate Transforma España. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.